Hoy vamos a hablar de destapando el espía, es decir, aquellas aplicaciones que se instalan normalmente de forma ilegítima en nuestros dispositivos y que no oímos hablar mucho de ellas porque, por desgracia, cuando hablamos de espionaje en dispositivos móviles, pues nos vamos a los extremos, sobre todo en este mundo de la ciberseguridad y también porque estamos influenciados por los medios de comunicación. Entonces, cuando hablas de aplicaciones de ciberespionaje en dispositivos, especialmente Android, pues te vas a Pegasus. Aunque es multiplataforma, aunque es una solución muy extrema, muy cara, no. Que te vaya funcionando mal el móvil no significa que alguien se haya gastado 50.000 euros en infectarte a ti, no eres tan importante. Me ha pasado que llame gente, no, es que he visto las noticias que están empleando gente y yo creo que alguien me puede haber colado algo. Quítate eso de la cabeza. Lo que sí que puede ser es que alguien en otros países que después veamos utilizar esas tácticas, técnicas y procedimientos aquí en España, están utilizando software no tan avanzado, pero igualmente efectivo. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar hoy de tres campañas. Tres campañas en las cuales hemos nosotros publicado durante este año varias información, indicadores de compromiso, muestras, hashes y todo lo que necesitéis, porque para eso estamos, para compartir ese tipo de información y que todos podamos aprender de todos y aprender a protegernos. La primera campaña es Backlash Spy. Yo voy a utilizar algo muy sencillo de comprender, que es una matriz, para que entendamos todos cuáles son las finalidades, de dónde vienen y cómo intentan infectar a estos usuarios. El primer ejemplo, que es Backlash Spy, lo que veis es que está destinado a usuarios de Pakistán. ¿Alguien de Pakistán aquí? No. Bueno, pues posiblemente ninguno de nosotros haya sido, de momento, objetivo de una campaña de este tipo. Lo que sí que podemos atribuir con cierta, más o menos, fiabilidad es el grupo que hay detrás de esta campaña, que es un grupo conocido, que está supuestamente alineado con el gobierno indio. Ya sabemos que entre India y Pakistán pues hay fricciones desde hace mucho tiempo y que conocemos como Patchwork APT. ¿Cómo se distribuyó y se sigue distribuyendo campañas como esta? Pues en este caso, en la ubicación de las app, encontramos que, por una parte, de las localizadas, la mitad estaban siendo distribuidas en Google Play y la otra mitad las detectamos gracias a servicios como VirusTotal, en el cual utilizamos para compartir muestras entre varios fabricantes y también usuarios anónimos para así poder compartir esa inteligencia. O sea, mitad y mitad. Unas estaban in the wild y otras las habíamos localizado en Google Play. ¿Qué hacían estas aplicaciones? Bueno, suplantaban aplicaciones de mensajería. Es curioso porque, claro, cuando hablamos de aplicaciones de mensajerías en nuestro entorno, hablamos de WhatsApp, hablamos de Telegram, de Signal. Algún loco como yo pues utiliza otras para hablar con gente de otros países, como por ejemplo Line. ¿Qué pasa? Que aquí lo que vemos son muchas aplicaciones que muchos de nosotros no hemos oído hablar en la vida, pero que son bastante populares o por lo menos se extienden bastante rápido por otros países. Además, se suplantan no solamente aplicaciones de mensajería, también de noticias, y en algunos casos utilizan el cebo del gancho amoroso. Alguien contacta contigo a través de un foro o te envía un mensaje a través de una red social y te pasemos a la conversación íntima en esta otra aplicación que te invito a descargar. Como veis, el gancho es típico y sigue funcionando. Y la finalidad, como veréis en todos estos casos que vamos a analizar, es siempre la recopilación de inteligencia. Principalmente mensajes que estemos almacenando en otras aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Signal, SMS, contactos, documentos, información, fotografías que se estén almacenando en el dispositivo y también permiten lo que es la grabación a través del micrófono y de la cámara pues, de fotografías, vídeo y audio. En el caso de Backlash Spy tenemos una línea temporal. Aquí hay que tener en cuenta que esta línea temporal la hemos hecho una vez ya hemos analizado todas las muestras, porque como veremos a continuación, la primera que nosotros detectamos es la que veis ahí arriba que pone Rafacat y algo en árabe. Esa, según la línea temporal, es del 26 de octubre de 2022, pero vimos que había campañas antes, pero eso no lo descubrimos hasta después. Y lo descubrimos gracias no solamente a nuestros expertos, la inteligencia que tenemos nosotros y la telemetría, sino también a otros fabricantes y otros expertos, otras empresas de ciberseguridad, porque estamos todos dentro de una alianza, la APP Alliance, es una alianza que significa que es para luchar contra el fraude en las aplicaciones maliciosas, en este caso, y que comparte información para permitir hacer este seguimiento. Esto es un ejemplo de una aplicación maliciosa de este tipo. En este caso es HelloChat. Un nombre sencillo, fácil y que puede ser bastante convincente
para aquel, como en este caso, esté buscando continuar esa relación amorosa del gancho que ha intentado infectarle. ¿Cómo atribuimos estas similitudes? Hombre, lo primero es revisar el código. Si tú cuando revisas el código ves que hay ciertos parámetros que se repiten, o incluso el código es prácticamente idéntico entre una aplicación y la otra, dices, hombre, la cuello en botella. Que podría ser que a lo mejor que haya desarrolladores que se copien el código unos de otros, pero bueno, en este caso, sabiendo que hay una finalidad de espionaje, pues es bastante posible que haya detrás una misma campaña y estén detrás el mismo grupo que se dirige a infectar este tipo de dispositivos. Las funcionalidades de Backlash Spy en este caso, pues las hemos visto. Son distribuidas, aplicaciones que hemos localizado en Google Play, aunque también algunas también las hemos detectado posteriormente en servicios como VirusTotal. Proporcionan principalmente servicios de mensajería. Solicitan la creación de una cuenta, aunque después no lo revisan para nada. No hacen comprobación del chequeo de país, del número donde es, simplemente quieren que lo instales. La solicitud de cuenta y el registro es para despistar. Y pues lo que hemos comentado, roban contactos, SMS, registros de llamada, localización, todo lo que un buen operador que esté buscando ese tipo de inteligencia intenta extraer de un dispositivo como es un dispositivo móvil. Curiosamente, en este caso utilizaban Firebase Hosting para el centro de mando y control y para almacenar información de las cuentas robadas. Es un caso, pues bueno, no es la primera vez que lo vemos, pero tampoco es que represente algo excesivamente técnico ni avanzado. Lo utilizaban porque lo tenían a mano, les era conveniente y lo aprovecharon. En el segundo grupo de aplicaciones que detectamos, vimos unos parámetros bastante similares. También aplicaciones propagándose fuera de Google Play, no solamente exclusivamente en Google Play. También proporcionaban servicios de mensajería, no hacían caso de nuevo a lo que es el registro de la cuenta, las mismas capacidades que las aplicaciones del grupo 1 y con capacidad de explotar las opciones de accesibilidad para así ser más eficientes interceptando conversaciones de WhatsApp Business y en este caso también Signal. Así como casos destacables, la aplicación maliciosa permite la grabación de llamadas, la funcionalidad de keylogger y todo el repertorio de actividad maliciosa que podáis esperar de este tipo de aplicaciones. Como ejemplo, pues una de las capturas que hicimos de transmisión como de un móvil infectado a lo que es el centro de mando y control controlado por un supuesto atacante. Veis que no es tampoco nada especialmente avanzado. De hecho, muchas veces no se cifra la información, la puedes interceptarla tú cuando están enviando a los delincuentes a su centro de mando y control, pero es efectivo. Y eso es lo que quiero hacer hincapié en esta presentación. Son aplicaciones maliciosas que no representan nada que no hayamos visto antes, pero que se están propagando con mucha eficacia en ciertos entornos que nosotros ahora mismo no tenemos controlado. ¿Se podía replicar en el nuestro? Posiblemente sí. Por suerte, de momento, no se han identificado campañas similares a esta en nuestro entorno, pero significa que tenemos que estar atentos. Hay un caso especial que he mencionado antes, que es el de Rafacat, que es la primera aplicación de este tipo que detectamos y que se centraba sobre todo en lo que es la filtración de información enviada a través de SMS. Es curioso porque esa la detectamos, pues eso, mediados de 2022, pero la campaña venía de mucho antes, con lo cual hay que tener en cuenta que la telemetría, la información que tú tienes, muchas veces, pues si no es lo suficientemente buena o no tienes una visibilidad sobre ciertos territorios, pues te puede hacer que no veas todo lo que está pasando hasta que empiezas a juntar todas las piezas de un puzzle. Nosotros vimos esto cuando esta campaña empezó a funcionar y además esta aplicación es la única que había en el grupo 3, pero rascando y compartiendo información con otros grupos de inteligencia sobre amenazas, vimos que habían otros grupos previamente y siguieron habiendo campañas. Este fue el primer ejemplo. Vamos a pasar ahora a otro similar, pero un poquito diferente. Esta campaña la denominamos Exotic Visit. El objetivo, en este caso, eran tanto usuarios de Pakistán como de la India. Y lo asignamos con cierta fiabilidad, y siempre digo cierta porque en atribuciones nunca se puede estar al 100% convencido, al grupo Virtual Invaders. En este caso vimos que la ubicación de las aplicaciones estaban la mayoría en descarga directa y alguna en Google Play. No fueron tan eficientes colando las aplicaciones maliciosas como el grupo anterior. Y detectamos, no significa que hubiera más, porque seguramente las hubiera, pero no son detectables en este punto, 380 víctimas. La suplantación, volvimos a ver cómo utilizaban suplantación de mensajería, aplicaciones, pero que además lo que utilizaban era usar algo que ya conocemos, que es un malware, por así decirlo, a disponibilidad de cualquiera, de código abierto, que es Exploit Spy, y que pueden ellos integrarlo dentro de una aplicación legítima o que hace su funcionalidad para troyanizarlo.
La finalidad, la misma que el caso anterior y el mismo que veremos. Recopilación de inteligencia a través de capturar mensajes de Signal, de WhatsApp, ficheros que hay en el dispositivo, grabaciones de audio, de vídeo y también la geolocalización. En este caso fue un detalle importante porque los atacantes querían asegurarse que las víctimas estaban donde ellos querían. Sabemos que en estos países hay ciertas tensiones y los atacantes querían asegurarse de que no se salía ninguna víctima del perfil que ellos tenían creado y que no se detectaban instalaciones fuera de esa región, que era su objetivo. En esta línea temporal, también con la colaboración de esta asociación, detectamos varias aplicaciones, unas dentro de Google Play, no eran tantas con comparación como el caso anterior, pero sí que vimos esa distribución junto a distribución tradicional a través de descarga que habían preparado los delincuentes de este tipo de aplicaciones. Aquí, la línea temporal, vimos cómo se iniciaba un poquito después del anterior, de Barraspy, a principios de 2022, de nuevo en aplicaciones que se hacían pasar por webs de mensajería. Aquí tenéis algunos de los primeros ejemplos que detectamos de webs maliciosas reportando y descargando este tipo de aplicaciones y las típicas aplicaciones que, como hemos visto, se dedican a robar información guardada, capturar mensajes en aplicaciones de mensajería ya previamente instaladas, grabar vídeo y la geolocalización. Con la diferencia que ellos no habían desarrollado el malware. Lo que hacían era explotar o aprovechar directamente algo que ya estaba disponible para cualquiera y lo habían integrado en aplicaciones que hacían su función, sí, enviaban mensajes, pero que además estaban organizadas para funcionar como aplicación espía. Datos interesantes de esta campaña. Vimos que habían implementado sistemas anti-emulación para cuando ellos detectaran que alguien estaba analizando, haciendo un reversing de esta aplicación, conectarse a otros sitios que no tuvieran nada que ver con la aplicación o con la finalidad que ellos tenían y de esa forma despistar a los investigadores. Nada novedoso para los que se dedican al tema de investigación de aplicaciones maliciosas, pero bueno, un avance con respecto a la campaña anterior. Y también vimos cómo se estaban aplicando técnicas que ya venimos observando desde hace años, que son las actualizaciones maliciosas. ¿En qué consiste? Muy probablemente un usuario descargue esa aplicación y en su versión inicial, pongamos versión 1, no haga nada malicioso. De hecho, funciona perfectamente. Lo que está haciendo es enviar y recibir mensajes. Todo perfecto. Pero los delincuentes saben que es más fácil corromper o directamente modificar la aplicación para que empiece a hacer algo malicioso cuando ya ha sido aprobada previamente, por ejemplo, por una tienda de aplicaciones como Google Play, y eso hace que se dificulte la introducción de ese código malicioso. Y eso es lo que hicieron en una versión posterior, 1.1, 1.2, y en la V.3 ya vemos como aquí las colecciones ya empiezan a realizar acciones un poco sospechosas. Algo que, como vuelvo a repetir, no es novedoso en el mundo del cibercrimen y del ciberespionaje, pero que a estas campañas, a estos grupos de actores maliciosos, les funciona perfectamente en el entorno en el que ellos están actuando. Y es curioso porque en este punto, cuando estaba presentando estas diapositivas, estaba redactándolo todo, me puse a pensar, ¿por qué narices utilizan tanto el tema de aplicaciones de mensajería? Es decir, si están buscando robar datos que tú ya estás compartiendo en WhatsApp, en Signal y demás, ¿qué motivos tiene ese usuario para instalar otra aplicación más? Y no una, sino una, dos docenas, 20, vimos muchas aplicaciones. Se ve que en el entorno en el que se están moviendo estos criminales, es bastante común ir cambiando de aplicaciones cada 2x3, o si hay una finalidad, como hemos visto en el caso anterior, tema de relación amorosa, o por ejemplo para conseguir descuentos en aplicaciones, etcétera, o compartir información supuestamente en aplicaciones que algunos pueden interpretar que no están intervenidas por el gobierno en estas regiones. Al final, el gancho va cambiando y lo que quieren los delincuentes es que se instalen las aplicaciones maliciosas en sus objetivos. Aquí tenéis algunas comparaciones de las aplicaciones maliciosas que se venían descargando, tanto de una web preparada para descarga de la aplicación o directamente ya de la aplicación descargada de Google Play. Cambiaban un poco el diseño. Tampoco es que buscaran mimetizarlas perfectamente, lo que buscaban era un nombre que fuera atractivo, que el usuario se sintiera más o menos cómodo usándola y que la aplicación funcionase. Eso es algo que hemos visto en este tipo de campañas, que lo que querían era que la aplicación realmente funcionase para lo que se había instalado, pero que además llevase puesto el regalito. En un caso
ahí ya aparte, pero también relacionado con esta campaña, observamos cómo los delincuentes cambiaron de táctica. Y lo que hicieron fue suplantar a una aplicación de un hospital, en este caso uno en concreto en la India, y lo que hacían pues, era suplantar la identidad de este hospital con otra aplicación maliciosa, y la gente que buscaba la original se descargaba esta y hacían la misma instalación, perseguía el mismo objetivo y robaba los mismos datos. Simplemente fue un caso aislado, no es que estuviese en un cambio de campaña porque no vimos más ejemplos similares, pero va bien para saber que los delincuentes se adaptan y si ven que algo puede resultar más beneficioso, pues lo van a cambiar. En este caso, vimos que el 99% se ceñían a lo que es aplicaciones maliciosas centradas en suplantar aplicaciones de mensajería. El último caso, y el más reciente, de hecho, es Arid Viper. Y ahí cambiamos el entorno geográfico. Nos movemos de India y Pakistán a Oriente Medio. ¿Por qué? Si revisamos la matriz, vemos que los objetivos, en este caso, eran Egipto y Palestina. En este caso, no conseguimos identificar un grupo, digamos, de atacantes que estuviera ya previamente identificado, con lo cual le pusimos Arid Viper APT y nos quedamos ahí, ya está, perfecto. La ubicación de las aplicaciones, en este caso, no había ninguna en Google Play, no detectamos ninguna en Google Play, y eran todas descargas a partir de sitios web o enlaces preparados por los atacantes. La suplantación de aplicaciones, volvemos a ver de nuevo el caso de suplantación de aplicaciones de mensajería, pero en este caso vemos otro tipo de suplantación especialmente dedicado a objetivos en Palestina. Uno suplantaba una web del Ministerio de Trabajo palestino y el otro era una web que lo que hacía era pues, identificar perfiles también de demandantes de trabajo, en función de, como si fuera una aplicación de búsqueda de empleo para usuarios de Palestina. Y eso fue bastante interesante porque no se detectó en el caso de Egipto. La finalidad, como siempre, de obtención de inteligencia a través de capturar mensajes de WhatsApp. También robaba lo que era el historial de navegación o alguna credencial que estuviera guardada en el navegador y lo que son ficheros que estuviesen almacenados en el teléfono, grabación de voz, vídeo, etcétera, y geoposicionamiento. También para así saber que van a centrarse únicamente en esos objetivos en esa región en concreto. La cadena de infección es diferente. En estos casos vemos cómo los delincuentes han preparado un sitio web específico, que carga un JavaScript cuando el usuario se conecta. Ese JavaScript lo que hace es conectarse para descargar la aplicación maliciosa y esa aplicación funciona en dos fases. La primera fase lo que hace es conectarse con el centro de mando y control, recibe los comandos que están solicitando los delincuentes y en la segunda fase lo que hace es enviar a ese centro de mando y control los datos que ha robado. Nada especialmente sofisticado, pero sí muy efectivo, como siempre hemos visto en este tipo de campañas. ¿Qué hace ese código JavaScript? Que entre lo que vimos es lo más reseñable. Bueno, pues cuando visitas la página web, si analizas el código, vemos que es bastante sencillo. Pero si analizas ese JavaScript, ya ves que empiezan a ver cosas curiosas, ese post, esa descarga de esa aplicación que se hace. Y no hemos sido nosotros los únicos que hemos detectado esta campaña. De hecho, ha habido colaboración con otras empresas, como por ejemplo en este caso Zimperium, que también aportó su parte de inteligencia para ayudarnos a rellenar los huecos que nos faltaban en la investigación que nosotros estábamos llevando a cabo y, de hecho, ellos también lo aprovecharon para apoyarse en su investigación y, entre todos, colaborar para investigar qué es lo que estaba sucediendo en esta campaña. Si queréis, echa un vistazo, estos son el tipo de aplicaciones que estaban descargando desde esa página web maliciosa. Son aplicaciones que, tienen un diseño más o menos estándar, a un usuario normal no le suelen levantar ninguna sospecha. Son aplicaciones, como hemos dicho, relacionadas con el tema de chats y, parecen bastante convincentes. Me quiero centrar en este caso en el tema de la suplantación de aplicaciones y webs de Palestina. ¿Por qué? Porque fue un ataque bastante dirigido a un perfil muy concreto. La suplantación estaba bastante bien hecha. Las plantillas no se habían elegido el tuntún. Vimos los mensajes muy bien escritos. Bueno, yo árabe no sé, pero si queréis más información os la puedo proporcionar después porque tenemos todo el informe perfectamente redactado. Pero vimos que se habían molestado mucho en preparar este tipo de aplicaciones y páginas web para que resultaran lo más convincentes posibles para el público objetivo. Con lo cual ya vimos que posiblemente había una campaña detrás de recolección de inteligencia en preparación de algo más específico. Como he dicho, no sabemos exactamente quién estaba detrás de esta campaña. Aquí, por las suposiciones, pueden ir para varios sitios. Pero como aquí la atribución no está tan clara, preferimos no mojarnos, nombrar a este grupo Arid Viper. Ya está.
y después, si conseguimos más información, ya lo atribuiremos en consecuencia. No queremos ganar titulares, lo que queremos es sacar la información para así que los usuarios estén protegidos. Curiosamente, este tipo de aplicaciones también hacían un truquito, y era, pues cuando se habían instalado, pues después con las consecuentes actualizaciones de las aplicaciones, instalaban módulos maliciosos que permitían nuevas capacidades a los atacantes de forma remota para recopilar nuevos tipos de información e incluso hacer acciones para las cuales no estaban programadas inicialmente. Aquí tenéis un ejemplo de esta aplicación en funcionamiento, capturando otra vez un chat en WhatsApp y enviándolo al centro mando de control controlado por los atacantes. Como conclusiones, hemos visto qué está pasando en otras regiones. En este caso nos hemos centrado en campañas, tanto en la parte de India, Pakistán y Oriente Medio, que son zonas que ya sabéis que están tensionadas, por motivos que todos conocemos. El tema del espionaje no se limita solamente a empresas, organismos y administraciones que tengan capacidad operativa o capacidad para desarrollar o comprar y adquirir aplicaciones como las que todos hemos visto en los últimos años, que han comprado pues, todo tipo de titulares. Sí, ese mundo existe, pero no representa ni de lejos la gran mayoría de aplicaciones que estamos observando a nivel mundial. No hace falta ningún zero day para infectar dispositivos de según qué perfiles y para recolectar información e inteligencia que puede ser muy útil para un grupo APT, para un gobierno o para ciertas organizaciones que tengan pues, cierto interés en algunas áreas específicas. Y esto que hemos visto son ejemplos que están propagándose ahora, desde hace unos años y actualmente también, porque estas campañas, muchas siguen en activo. ¿Qué pasa? Que esto puede también trasladarse a otros escenarios. Puede pasar perfectamente en España. De hecho, los perfiles de los usuarios, quitando a lo mejor que aquí la gente es más reticente a utilizar otros servicios de mensajería que no sean los que ya tienen instalados, pues pueden aplicarse. Podemos simplemente cambiar el gancho en vez de servicio de mensajería por una red social, servicio de aplicación de ligue o lo que sea de moda en ese momento. Y no debemos bajar la guardia porque estos ejemplos, aunque los que estéis en esta sala seáis analistas y conozcáis de sobra el mundo de las aplicaciones maliciosas, especialmente dedicadas al spyware, pues os parezcan bastante elementales, estas han conseguido muchas instalaciones para la inversión que se ha hecho. Tampoco sabemos el tipo de inteligencia que han recopilado. Habría que ver si los delincuentes pues, han sacado provecho de ella y, sobre todo, recordar, no hace falta ni ser un genio del crimen ni gastar muchos recursos simplemente utilizando aquello que ya está hecho o las tácticas que ya se conocen para conseguir su objetivo. Simplemente hay que saber definir cuál es tu objetivo, qué gancho puede ser útil y a partir de ahí establecer pues, tanto el malware que se va a utilizar, cómo se va a recopilar y qué hacer con esa información. Por mi parte, eso es todo. Si queréis alguna pregunta, si tenéis seguro que Román me va a hacer algo. Tenemos una pregunta aquí registrada que yo creo que es bastante fácil de ver. Espera que me lo aleje para leérmelo. ¿Estas aplicaciones no son adecuadamente identificadas como maliciosas por los antivirus de Android? Habrá de todo. Yo no te voy a decir que las van a detectar todas. De hecho, muchas de las que van aquí se detectaron porque algunos dispositivos tenían soluciones de seguridad. No voy a decir ni de qué marcas y tal. Pero el problema que estamos teniendo no es que sean detectadas o no, sino que no hay usuarios, sobre todo en estas regiones, que utilizan soluciones de seguridad en Android. Y aunque las tuvieran, muchos están utilizando versiones totalmente desfasadas. Con lo cual, yo no estoy poniéndome a nivel de que utilicen 0 days, pero si están utilizando una versión de Android de hace pues, 6, 7 versiones, es que prácticamente da igual que tengan instalado lo que sea. Claro. Para conducir a los usuarios a las aplicaciones, o sea, esto entiendo que hay alguien que está haciendo un análisis de dónde va el usuario a instalarse qué y por qué, con lo que al final harán ataques estilo Watering Hole, harán abrevaderos, o sea, ¿cómo ellos poblacionalmente emplazan la aplicación sabiendo que va a esa población? Hacen un perfilado de según tipo de usuarios que están buscando. Normalmente los buscan a través de redes sociales o a veces a través de los comentarios que publican en redes tipo Twitter. No tiene por qué ser Twitter, tienen redes propias en esos países y muchas veces se basa en la parte de ideología política o si es una etnia que quieren tener vigilado por el tema de la situación geopolítica que estamos viendo, sobre todo en países como Pakistán e India. Eso quiere decir, o sea, me has hecho pensar una cosa interesante. Si yo infiltro un pollo en un grupo étnico concreto,
y les convenzo de que la aplicación es súper segura para que ese grupo étnico hable, los conduzco ahí. O sea, ya hay un HuMint y además Sí. hay gente en zona metida. Sí, lo pueden hacer y de hecho se han visto casos. Vale. Muy interesante. Espera que refresque a ver si hay alguna última pregunta. Pues no. Oye, muchísimas gracias, Josep. A vosotros.